Así que hoy empezamos la serie Dios con nosotros y quiero animarlos a que usted durante toda esta temporada pueda reflexionar en la verdad de lo que esto significa, Dios con nosotros. Y la razón por la cual y las motivaciones por las cuales nosotros celebramos esta temporada que se nos ya viene encima, que es la temporada de Navidad. Pero el título de esta mañana, el título de este sermón, lleva por nombre Dios sin nosotros. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es hacer un recorrido por algunos textos del Génesis que nos ayudarán a entender el título de esta mañana. Dios y nosotros en medio de una serie titulada Dios con nosotros. Y es bueno que nosotros reflexionemos porque esta temporada es una temporada muy valorada, muy esperada por muchos. Es una temporada que muchos celebramos a veces sin tener un entendimiento correcto del propósito. Y es sabio que nosotros como creyentes podamos celebrar estas fechas a la luz de la verdad de la Escritura y no a la luz de la verdad de la cultura. Es sabido por casi todos, y podemos hablar de eso después, que la fecha del nacimiento de Jesús no está definida en las Escrituras. Algunos entienden que no fue necesariamente en esta época que Jesús nació, otros entienden que fue un poco más septiembre, otros entienden que octubre, otros entienden que agosto, pero lo que sí sabemos es que celebramos el nacimiento de Cristo. Y durante los próximos 5 domingos vamos a ver en esta serie el pecado, Dios sin nosotros, la causa por la cual Dios se separa de su creación o de sus hijos. Luego vamos a ver cómo Dios promete estar con nosotros y estaremos viendo las profecías del Antiguo Testamento en la próxima semana. Luego vamos a ver el nacimiento de Jesús, el propósito de ese nacimiento y la promesa de que Él volverá. Así que si a usted le interesa conocer esta serie completa, acompáñanos durante estos 5 domingos. La Navidad y la historia de Navidad, recuerde que la palabra Navidad significa nacimiento, natividad, nacimiento, no inició en un establo. No inició en el establo, no inició en Belén, tampoco en un aposento donde María fue sorprendida por la noticia del ángel de que iba a concebir. La Navidad y el nacimiento de Jesús no inician en un establo y no inician en Belén. La visita de Jesús en la tierra fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Y para nosotros entender entonces el inicio de la celebración, debemos de ir al origen de todas las cosas. Así que para poder entender la razón por la cual Dios tuvo que nacer y cumplir la promesa de que iba a estar con nosotros, necesitamos ir al principio de la creación. Así que quiero invitarte a que vayas a Génesis capítulo 1 y vamos a estar viendo, haciendo el recorrido por algunos versículos de las Escrituras para luego entonces entender por qué Dios sin nosotros y cómo termina la promesa de que Él iba a estar con nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 1, nosotros abrimos es la historia de la humanidad en el principio de la creación. Y en el capítulo 1, versículo 1, observen su Biblia, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Del 1 quiero llevarte al 26, al versículo 26, para que entonces veamos cuando Él dice, y dijo Dios, hagamos, observe el plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy claro el género y el sexo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os harán para comer, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y cuando nosotros iniciamos y vamos al origen de nuestra realidad, de nuestra creación, nos damos cuenta de que Dios
crea el cielo, la tierra, todo lo que existe y califica la creación como algo bueno. Crea al hombre, a la mujer y lo declara bueno, su obra es buena. ¿Y qué tiene que ver esto con el nacimiento? Bueno, que en el principio el Dios creador, el Dios eh, santo, 3 veces santo, el creador omnipotente, omnipresente, toma la iniciativa para crear no solamente su creación, hacer su creación, sino crear un ambiente donde Dios se acercara para estar con el hombre. Ellos estaban, el hombre y la mujer estaban provistos en ese momento de todo lo que necesitaban. Ellos gozaban de una relación íntima con Dios. Ellos tenían todo lo que necesitaban. ¿Qué más necesitaban? Tenían a Dios mismo. El creador del cielo, la tierra, el creador del universo, el creador del cielo, del tiempo, de la materia, del espacio. Crea también al hombre y le da propósito y le da la capacidad de relacionarse con el hombre. Interesante es que el hombre no necesitaba nada más. Así que vemos a Dios tomando la iniciativa. Así que vemos en el origen de todas las cosas que Dios estaba con el hombre. Dios estaba con el hombre. Y Él toma la iniciativa de acercarse al hombre para tener comunión con su creación. El creador se acerca a su creación. Mira el versículo 8 y 9 ahora del capítulo 2. Y observe que dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Y nosotros vemos que Dios provee no solamente el ambiente perfecto, sino que pone al hombre y a la mujer en el lugar perfecto. No solamente crea la creación perfecta, pone al hombre y a la mujer en el lugar perfecto, define un lugar específico para ellos donde tenían todo en abundancia. Dios estaba con el hombre. De hecho, no solamente provee una creación perfecta y un ambiente perfecto, sino que si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que Dios otra vez provee las instrucciones perfectas para que el hombre habitara con él. Versículos 15 y 16 del capítulo 2 de Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. El hombre tenía la responsabilidad de guardar el Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche las instrucciones, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Había una comunión perfecta. Dios estaba con el hombre. Había creado el mundo perfecto, lo había puesto el hombre y lo había plantado en el lugar perfecto y le había dado las instrucciones perfectas para vivir en una comunión perfecta con Dios. Así que en el principio de la creación Dios estaba con el hombre. De hecho, Génesis capítulo 2, versículo 25 dice que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. En el capítulo 3, versículo 8 dice que ellos oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Es decir, Dios se paseaba, la presencia de Dios estaba ahí, Dios estaba con el hombre. Cuando hablo con el hombre me refiero al hombre y a la mujer. No piense que es un discurso machista o algo por el estilo, no es lo que persigue, sino que usted entienda, con la humanidad Dios estaba ahí con su creación perfecta, en el lugar perfecto, con las instrucciones perfectas para vivir una vida perfecta, en una comunión perfecta, y Dios estaba con el hombre. Así que vemos a Dios culminando su creación, vemos a Dios colocando al hombre en este lugar, provisto de todo, Dios tomando la iniciativa de acercarse al hombre y de tener comunión con el hombre. El hombre vivía con Dios, Dios estaba con nosotros. Pero nosotros vemos en la historia entonces cómo se rompe esa comunión y cómo luego entonces la humanidad entra en una temporada de miles de años
de Dios sin nosotros y nosotros sin Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se rompe esta comunión? Bueno, usted conoce la historia, yo se la voy a refrescar, pero la realidad es que el hombre se rebela contra Dios. El hombre se rebela contra Dios, escuchando la voz de Satanás, y rompe esta perfecta comunión que tenía. Y el hombre decide reemplazar la verdad de Dios por las mentiras que Satanás ofrece. Si nosotros vamos y revisamos el capítulo 2, versículos 16 y 17, observe lo que Dios le dice y observe lo que Satanás dice. En el 2:17 Dios dice: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vas a morir si comes de este árbol. Cuando nosotros entramos en el capítulo 3, entonces vemos cómo se rompe la comunión, porque Satanás introduce una mentira que el hombre decide aceptar, consumir, masticar. Y mire cómo en Génesis capítulo 3, en el versículo 1 y 5, escuche ahora las palabras de Satanás. Con que Dios os ha dicho, dice el versículo 1, la serpiente era más astuta, usted sabe esa parte, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Versículo 4, lee el versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás. Dios dijo que va a morir y Satanás está diciendo que no voy a morir. Increíblemente, nosotros lo que vemos en la narrativa posteriormente es justamente que el hombre, la mujer, deciden escuchar esta voz, estas mentiras. ¿Cómo se rompe esta comunión? Bueno, entra en un proceso que es básicamente muchas veces como nosotros cedemos, y es una secuencia que nos lleva a ceder al pecado igualmente cuando hemos sido tentados. Mire primero que él dice, Eva le dice incluso, y la mujer respondió, versículo 2, capítulo 3, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que ha dicho Dios, no comeráis de él. Mire lo que Eva añade: ni lo tocaréis. Dios no dijo eso, así que no añadiréis nada a la escritura, y Eva estaba ya añadiendo por primera vez a la palabra de Dios, para que no muráis. Y ahí es donde la serpiente dice: ciertamente no vas a morir. Él dice: serán como Dios, van a ser como Dios. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto, que rompe la comunión perfecta de Dios y el hombre. Lo primero es que el hombre escucha las mentiras. Escucha las mentiras. Dios dice: de todo árbol. Satanás dice: ningún árbol. Segunda mentira, Dios dice: ciertamente morirás. Satanás dice: no moriréis. Tercera mentira: serán como Dios. Y cuando el hombre escucha esas mentiras, lo segundo que sucede es creer esas mentiras. Ellos creyeron lo que decía la serpiente y confiaban más en la serpiente que en lo que Dios había dicho y en todo lo que Dios había provisto. El hombre cae en la trampa. ¿Y cuáles fueron esos pasos que llevaron a el hombre? Cuando hablo hombre me refiero a hombre y mujer. Usted sabe que es Eva, pero no quiero decir Eva para que luego digan: ah, pastor, usted al principio dijo que el hombre y luego nada más la mujer. No, el hombre en general, versículo 6, pero fue la mujer. Capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Observe el texto. Vio que era bueno, que era agradable a los ojos. 3, era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Interesante el saber que Adán estaba cerca, dicen algunos, y dice el texto también más adelante. ¿Cuál es el proceso de evolución? Escucha la mentira, tiene una percepción de esta realidad empujada por esta mentira de Satanás, y en realidad ella empieza a pensar como nosotros pensamos. Si usted se pregunta: ¿cómo es que yo caigo en pecado? Déjeme decirle que probablemente en
la mayoría de los casos usted va por el mismo proceso. Usted escucha la mentira, ve que es buena para comer, ve que es agradable a los ojos, crees que te vas a dar una satisfacción y resultado, tú la crees y tomas una acción. Es el mismo proceso de Eva. Pero no solo eso, nosotros muchas veces justificamos eso y decimos, bueno, en realidad no hay consecuencias, yo puedo pecar una vez más, no va a haber una segunda consecuencia de esto, yo puedo jugar con esto, yo no sé por qué Dios quiere quitarnos esto tan bueno o esto que yo merezco. Y aquí vemos a Eva luchando con la verdad de Dios y la mentira de Satanás. No solamente lo escucha, sino también que lo consideró. Versículo 6 del capítulo 3. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tres cosas muy claras: los ojos, la vanidad del corazón y la carne. Luego vemos no solamente que ella lo considera, sino que luego actúa en eso. Versículo siguiente, en el mismo versículo 6, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Resultado, en ese momento se rompe la comunión con Dios. En ese momento el hombre escoge desobedecer a Dios por encima de lo que Dios, el hombre decide desobedecer a Dios por encima de la autoridad, por encima de la verdad de lo que Dios ha hecho. Y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. El hombre y la mujer en ese momento se lanzan al precipicio más oscuro, el precipicio del pecado, donde en el fondo iban a encontrar la muerte. Y no solamente la muerte física que posterior vino con los años, sino la muerte espiritual a la cual Dios se estaba refiriendo desde el principio. Ellos dejaron los brazos amorosos de Dios para abrazar una falsa ilusión. Y dígame si no es así todavía en el presente. Una falsa ilusión de que ellos podían ser sus propios dioses. En medio de este horrible escenario, todo se perdió. Hay una canción que yo sé que usted no la ha escuchado porque es como de los 80, que dice, todo se derrumbó. ¿Usted ha escuchado eso? Eso sucede aquí. Todo se derrumbó, todo viene cuesta abajo, todo se pierde la comunión con Dios, se pierde la comunión con el hombre, se pierde la comunión con el prójimo, se pierde la comunión con la naturaleza, con los animales, con su creación. Habían perdido lo más importante, habían perdido a Dios. El hombre y la mujer ya no podían estar con Dios más. ¿Por qué? Porque este era un Dios santo, 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 que tenía a estos hombres en esta perfecta relación de santidad, y automáticamente se introduce el pecado, automáticamente se rompe la comunión con Dios. Y el hombre entonces entra en una relación de enemistad, en una relación de muerte espiritual. Sin embargo, vemos a Dios antes de emitir su veredicto final, extendiendo gracia y una vez más acercándose a Él. Y una vez más estableciendo el primer sacrificio que sería sombra de un sacrificio que iba a cubrir su vergüenza. Versículo 8. Y oyeron la voz, capítulo 3, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al oír al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Véalo aquí. Huyen de la presencia de Jehová, de estar con Dios, ahora huyen de la presencia de Dios. Y esa es la primera vez que vemos a alguien huyendo de la presencia de Dios. Y se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comiera? Mire, por primera vez entra el temor en escena de la humanidad. Por primera vez se rompe esta comunión de estar en la presencia de Dios. Tienen miedo y por tener miedo entonces ellos estaban poniendo en evidencia su desobediencia. Por primera vez el hombre se esconde y por primera vez el hombre experimenta la ruptura de su comunión con Dios. Ellos se escondieron de la presencia de Dios.
y se esconden, interesantemente, en uno de los árboles que Dios había creado. Qué ingenuos. A partir de ese momento todo cambió. ¿Y qué nosotros vemos? Que lo primero que se afecta es nuestra relación con Dios. Capítulo 3, versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Mire cómo dice. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Claro que Dios sabía dónde ellos estaban. Pero esa era una pregunta muy confrontadora, si se puede decir, porque tú todo el tiempo has estado en mi presencia. ¿Qué haces ahora tratando de huir de mi presencia? ¿Qué has estado tratando de hacer cuando tú te deleitabas y disfrutabas de esta relación? Lo que vemos en ese momento es que por causa del pecado se destruye la comunión con Dios y ahora Dios está sin nosotros y nosotros estamos sin Dios. Mire la respuesta de Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí la comunión está rota. Tú no tienes miedo de alguien que te había dado todo lo que necesitaba, la creación perfecta, el ambiente perfecto, las instrucciones perfectas, una comunión perfecta, una comunión tan abierta que tú te paseabas desnudo. No tenías de qué avergonzarte, dice el texto. Y la comunión que existía se rompió, la paz en ese momento se quebró. Y la confianza de estar en la presencia de Dios se perdió. De no avergonzarse, como leímos, ahora el hombre está diciendo, tuve miedo porque estaba desnudo. Y en versículos anteriores leímos que decía que ellos estaban desnudos. Versículo 25 del capítulo 2, y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Ahora por causa del pecado, no solo tienen miedo, sino también vergüenza por su pecado. De no avergonzarse, de no tener miedo, se afectó la relación con Dios. Eso es lo primero que vemos. A partir de ese momento, toda la humanidad se ve afectada por este pecado. Y a partir de ese momento, todo el humano, todo el ser viviente se encuentra en esta situación, escondiéndose de la presencia de Dios, huyendo de la presencia de Dios y sobre todo avergonzado de su pecado. Lo segundo que se afecta, no es solamente de que ahora de estar Dios con nosotros, pasamos a un Dios sin nosotros, sino que ahora se afecta la relación entre los esposos, entre el prójimo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Wow. Me dio del árbol y yo comí. Yo creo que usted, no sé si está leyendo en la Biblia de las Américas, pero si usted lee el versículo 6 del capítulo 3, dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, dice la Biblia de las Américas, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. Dios había puesto la responsabilidad sobre Adán. Adán estaba con ella y no guardó, no protegió a Eva también. Sin embargo, aquí vemos a Adán rompiendo también su comunión con su esposa. El primer conflicto entre matrimonios. Y mire lo que dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Usted puede interpretar eso de varias maneras, pero aquí está claro algo. Primero, él está culpando ¿a quién? A Dios. Le está diciendo, tú me diste esta mujer, tú eres el culpable. Está culpando a Dios de su pecado, de su irresponsabilidad, y le dice, la mujer que tú me diste. Y lo segundo que está culpando es a su mujer. Usted ve muy claramente cómo se afecta la relación con Dios, el pecado afecta la relación con Dios y la relación con el prójimo. Ahora culpa al prójimo, ahora culpa a su único prójimo, que era costilla, que era parte de su ser, que había sido extraída de una de sus costillas.
Y es donde empieza la justificación del pecado. El hombre empieza a autojustificarse. Usted no ha hablado con personas que están en abierto pecado, que se autojustifican. No, hermanos, lo que pasa es que usted no sabe, mi mujer no me atiende como usted cree. Ella se ve muy santa en la iglesia, pero en mi casa es un demonio. Hermano, pero ¿qué usted está haciendo? Usted le está amando como Cristo amó a la iglesia. Mire, hermano, yo he tratado, pero la autojustificación empezó aquí en el Edén. No solamente empezamos a justificar nuestro pecado y a autojustificarnos delante de Dios, sino que aparece la primera vez que una persona culpa a alguien por su pecado. Nosotros hablamos en ocasiones de la relación de nuestros hijos, pero algo que nosotros vemos, y ellos están aquí, están escuchando, es que cuando uno encuentra infragante al otro en el pecado, lo primero que dice, no fui yo, fue fulano. Entonces tú vas diciendo a Josué, fue Samuel. Josué, pero te agarramos a ti con las manos en la masa. Te encontramos con la mano en la masa. No, que tú no entiendes. Y aquí está el mismo patrón. Empezamos a culpar al otro por nuestro pecado. Aquí es donde inicia la ceguera espiritual del humano. A partir de ese momento, el hombre pierde su capacidad de ver y reconocer su propio pecado. Y busca en el otro el pecado. Siempre el otro tiene la culpa, siempre el otro es el culpable y no examina. ¿Dónde se originó eso? Aquí, cuando se rompe la comunión, cuando Dios estaba en una creación perfecta, una comunión perfecta, ahora Dios está sin nosotros y nosotros sin Dios. Ya el hombre no podía ver su propia condición, sino que empezaba a ver la falta del otro. No veía la viga que tenía, sino que veía la paja en el otro. Porque la comunión con Dios se rompe y se rompe también la comunión con el prójimo. Versículo 13. Entonces Jehová dijo, versículo 13, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo la comí. Y yo comí. El pecado afectó todas las cosas, todas las áreas de la vida, y a partir de ese momento el hombre entra en un estado de depravación total. Quizás usted no ha escuchado a ese concepto antes, pero la depravación total no es más que la capacidad que tiene el hombre en sí mismo de hacer siempre lo malo y perseguir lo malo. Todas las áreas del hombre están afectadas por causa del pecado. Todas las áreas del hombre han sido afectadas por causa del pecado. Todas. Usted y yo nos cuesta aún hoy creer la verdad de Dios limpiamente por causa del pecado. Nosotros recibimos la verdad y es en nuestra condición pecaminosa que nosotros también torcemos la verdad. El pecado ha afectado todas las áreas de nuestras vidas. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado trajo consecuencias a toda la humanidad. Nosotros vemos consecuencias directas a la mujer. Le entró a la serpiente primero en el versículo 14 y 15. La mujer le dijo, en gran manera multiplicará tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Esa palabra no tiene que ver nada con sexualidad, sino con el deseo de la mujer usurpar el liderazgo del hombre. Y dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de la mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás, maldita será la tierra. Se afecta ahora la creación por causa tuya. Con trabajo comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de la planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, muerte física. Porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces nosotros no solamente estamos viendo la muerte espiritual, sino la muerte física y las consecuencias sobre ellos directamente. Pero escuche Romanos capítulo 5, cómo habla de las consecuencias de toda la humanidad, versículo 12 y 13. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Él lo dice eso en el capítulo 5, pero en el capítulo 3 él había dicho, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos. Antes eran libres, ahora esclavos. Antes Dios estaba con nosotros,
ahora ya Dios está sin nosotros. A nosotros vemos que la consecuencia afectó al hombre de manera particular, a la mujer de manera particular, la creación de manera particular. Pero usted sabe cuál fue la mayor consecuencia, es que fueron expulsados de la presencia de Dios. Ellos perdieron a Dios mismo. Esa es la mayor consecuencia, perdieron a Dios. Versículo 23, y lo sacó el Señor, léalo en versículo 23, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Versículo 24, expulsó pues el hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ok. Moisés, al final de esta historia, tú me estás diciendo que ellos tenían dentro de la posibilidad de comer de todos los árboles, el árbol de la vida y no comieron. Ellos no tenían prohibición de esto, pero escogieron desobedecer para tratar de ser igual que Dios. Y ahí perdieron su mayor bien, que era a Dios mismo. Dios con nosotros pasó a estar sin nosotros. De Dios estar cercano y con nosotros, ahora Dios se distancia. Dios se distancia. Todas sus esperanzas se hundieron con ellos. Sin embargo, el pecado empezó a generar consecuencias. Pero quiero que usted no pierda de vista esto. La mayor consecuencia del pecado fue que perdió a Dios mismo. Perdieron la comunión con Dios, perdieron la posibilidad de habitar eternamente. Moisés, ¿qué hubiese sucedido si ellos no pecan? Esa pregunta me la hacen mis hijos. Bueno, yo te pudiera decir, nosotros no sabemos porque todo estaba planificado de la eternidad, pero pudiéramos ver una creación perfecta, adorando perfectamente, con hijos que obedecen perfectamente en un mundo perfecto, sin pecado, sin todo lo que vemos. Realmente es lo que vamos a ver cuando Cristo venga y regrese. Por eso nos permite tener una idea. Pero el pecado afectó todo. Un amigo Pastor Sugel Michelén dice, la Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se revela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Y esa es la humanidad hoy en día. El hombre no solo se encuentra como un ser que peca y se revela contra Dios, sino que no puede cambiar ni tampoco quiere cambiar. Y eso es su condición, depravado totalmente. No le interesa cambiar y no puede cambiar tampoco. Sin embargo, eso nos lleva al último punto. Dios mismo prometió que llegaría uno. Dios con nosotros volverá. Y por eso la serie de hoy que inicia, Dios con nosotros, nos debe de llevar a la reflexión de lo que sucedió al principio, cuando Dios estaba con nosotros, y cómo por causa del pecado perdimos esa comunión con Dios. Pero Dios ahí mismo en Génesis promete, nos muestra el camino una vez más de que Dios iba a crear un medio para volver a estar con nosotros. Génesis capítulo 3 versículo 15. Cuando se está refiriendo a Satanás, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Cuando hablamos de simiente, estamos hablando entre tu descendencia, la descendencia de la mujer. Y dice, de esa descendencia vendrá él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lo que entienden todos los que han estudiado profundamente este texto es que Dios está en ese momento introduciendo las buenas nuevas del Evangelio. Y es el primero en anunciar las nuevas buenas del Evangelio. Dios no dejó la humanidad en oscuridad. Dios le dio la promesa, y es en esa promesa de que en la simiente de la mujer, por medio de la mujer, vendría uno que aplastaría la cabeza. ¿Usted entiende por qué cuando celebramos el nacimiento estamos viendo el cumplimiento de Génesis 3 capítulo 15? Es por la mujer. Cuando usted ve que la Virgen María, que el niño en el pesebre, no se pierda en eso, porque él ni se quedó siendo niño. Pero cuando usted vea eso, recuerde que ahí se está cumpliendo Génesis capítulo 3 versículo 15.
Es en medio de esa descendencia que iba a llegar uno que iba a aplastar la cabeza de Satanás, y con Satanás todo el efecto del pecado y toda la consecuencia del pecado. Así que nosotros vemos que Dios nos da la esperanza para volver a estar con nosotros. Dios nos da la esperanza, y es por esto que nosotros celebramos Navidad. No porque nació el 25 o nació en octubre o en agosto, no es por eso. Celebramos Navidad porque nos recuerda que Dios está cumpliendo Génesis 3:15. Dios comenzó a correr su plan de redención. Y después de la caída de Génesis 3 y el efecto universal de esta rebelión de la creación contra su creador, lo que usted va a encontrar después de Génesis 3, a partir de ahí, es la promesa y el plan de redención. De eso trata la Biblia. Dios desempacando su plan, su promesa, de por medio de la simiente traer uno que iba a salvarnos, a uno que iba a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A veces cuando usted lee la Biblia y lee algunos libros como Números o Levíticos y ve genealogías, usted dice, pero ¿para qué son estas genealogías? Qué aburridas son. Cuando usted empieza leyendo Mateo, que inicia con una genealogía, el primer evangelio inicia con una genealogía. ¿Por qué una genealogía? Porque Dios estaba mostrándole a la humanidad que era por medio de esa descendencia que iba a conectar a aquel que iba a traer salvación y restauración. Un rayo de esperanza brilló. Y Dios en ese versículo nos promete que un mejor Adán vendrá a restaurar todas las cosas y que nos libertará del poder y de la esclavitud del pecado. Así que cuando el enemigo de Dios pensó que se había salido con la suya, Dios le declaró que a lo largo de la historia de la humanidad habría enemistad entre él y los hijos de Eva, y que de su simiente llegará uno que iba a destruirlo a él. Dios anunció el evangelio. Y Dios anunció que proveería una solución. Dios fue el primero en darnos las buenas noticias, que luego escuchamos a los ángeles en Lucas capítulo 2, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres en los cuales Él se complace, Las buenas nuevas fueron declaradas primero aquí, en Génesis 3:15. Este Salvador prometido nos iba a dar el camino para nosotros volver a estar con Dios y para Dios volver a estar con nosotros. Dios mismo iba a venir, iba a tomar forma de hombre y venía a reparar todo lo que el pecado había destruido. Así que nosotros empezamos esta serie, Dios con nosotros, reflexionando que en el principio Dios estuvo con nosotros, pero por causa del pecado, el pecado afectó esta relación y nos vimos por muchos años, siglos, años, miles de años con Dios sin nosotros. Pero ahora, gracias a la obra de Cristo, nosotros podemos decir que Dios está con nosotros y estamos en la presencia y nosotros estamos con Dios. Ya para terminar, si usted quiere aplicar la luz, si quiere apreciar esa luz que nos ofrece Cristo, el nacimiento de Jesús, primero necesitamos considerar la oscuridad que reinó antes y que sigue reinando en el corazón de todo el que está sin Cristo. Si usted está en esta mañana y no estás en Cristo, lo que hay en tu corazón es oscuridad y tinieblas. El pecado nos dejó muertos espiritualmente. El pecado nos separó de Dios eternamente. Por eso Dios tuvo que venir, hacerse hombre y venir. Juan capítulo 1, versículo 14, aquel verbo, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Él tuvo que venir para poder reconciliar lo que el hombre por sí mismo no iba a poder reconciliar. Y por eso usted va a ver en todo el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver la próxima semana, ecos de este que iba a venir. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta será señal y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Valoremos la llegada de Emmanuel, Dios con nosotros, recordando que Él no se quedó siendo un niño, sino que a la edad de 30 años inicia su ministerio y 3 años y medio después va a la cruz a morir, justamente para abrir el velo y podernos ahora entrar en la presencia de Dios y decir,
Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. El inicio de la historia de la Navidad es el inicio de tu historia y de mi historia. Por causa del pecado, todos sin excepción, no podíamos buscar a Dios. Por causa del pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por causa del pecado, todos éramos enemigos de Dios. Por causa del pecado, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por causa del pecado, estábamos siguiendo el príncipe de este mundo. Por causa del pecado, Efesios 2:3-5, estábamos haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Pero escucha Efesios 2:12. En aquel tiempo, escuche, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, por gracia del amor que Cristo mostró al venir a tomar nuestro lugar y salvarnos, todo el que ha rendido su vida al señorío de Cristo, todo el que ha rendido su vida a la verdad de que es el único Salvador, hoy puede decir: Dios está conmigo y yo estoy con Dios. La razón por la cual Dios tuvo que encarnarse era porque la comunión del hombre se había quebrado, se había roto y estábamos sin Dios y sin esperanza, pero Dios hizo eso posible. Un padre de la iglesia dijo, Irineo, es por esto, por lo que en la encarnación, Dios tomando forma de carne, tomando forma de hombre, el Dios que llamó a Adán cuando éste se escondía, se hizo hombre para que la humanidad no se escondiera más. Ya usted y yo no tenemos que avergonzarnos. Ya usted y yo no tenemos que escondernos de la presencia de Dios, porque Cristo ocupó el lugar nuestro para que nosotros no nos avergonzáramos. Cristo cargó la vergüenza para que ahora sus hijos no sean avergonzados. Si no eres cristiano y al final de esta mañana tú te das cuenta que no estás en Cristo, estás sin Dios, estás sin esperanza, estás muerto. Y por eso Cristo vino, por eso Cristo tuvo que venir y tomar forma de hombre para salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados. Y Él demanda de ti que te arrepientas y que rindas tu vida a Él y que vengas a Él y corras hacia Él como el Salvador de tus pecados. Y si quieres hacer esa oración conmigo al final, yo estaré aquí dispuesto a guiarte. Pero si tú eres creyente, entonces, porque Dios se hizo hombre para estar con nosotros, usted y yo no solamente disfrutamos de esta nueva comunión, sino que tenemos esperanza. Tenemos esperanza para la lucha que tú y yo tenemos todos los días con el pecado. Tenemos esperanza porque ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos la solución del pecado. Hemos sido libres del pecado. Si tú eres cristiano, ahora tú tienes paz para con Dios. Ya no eres enemigo de Dios. Si tú eres hijo de Dios y tienes a Cristo, puedes tener la esperanza en medio del sufrimiento, de que hay una promesa, de que un día Él te dará cuerpo nuevo también. Si tienes a Cristo, tienes la esperanza de que un día volveremos a estar con Él y verle cara a cara. Tienes la esperanza de la vida eterna y creer en todas y cada una de sus promesas. Hermanos, empezamos esta serie reflexionando en lo que el pecado ocasionó, pero no nos quedemos ahí, sino que miremos la provisión de Dios al enviar su Hijo para salvarnos. Esa es el motivo y la razón de esta época. Oremos. Padre, gracias por recordarnos todo lo que sucedió en el Génesis, al principio de todas las cosas. Si hay alguna persona en esta mañana, mi Dios, que necesita rendirse a ti, yo oro para que tu Espíritu Santo transforme el corazón y le dé vida a aquellos que están muertos. Y te pido por aquellos cristianos, Señor, que esta mañana su corazón sea movido a adoración y a obediencia por la gloriosa obra que tú hiciste al enviar tu Hijo a encarnarse para restaurar la relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano.